Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Vamos a capítulo 10, vamos con la visión de Cornelio y la visión de Pedro. Todo el capítulo 10 nos habla de esta situación. Por ejemplo, el 10:1, Cornelio era oficial de la compañía llamada Itálica, oficial romano. Era querido, admirado, porque era una persona religiosa que honraba a Dios. Su familia daba muchas limosnas al pueblo y oraba a las horas establecidas. Hacia las 3 de la tarde tuvo una visión, un ángel se le acercó y entonces Cornelio pregunta: ¿qué quieres, Señor? Verso 4, Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Entonces, verso 4, subrayan: Dios ha tenido en cuenta tus oraciones. Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus limosnas. En estos días que fui acá a la comunidad de Cuentepe, les decía a estas personas, eran 4 catequistas, les decía que escribieran, que anotaran lo que le habían pedido en oración a Dios, porque Dios escucha la oración y responde, aunque a veces se tarde un poquito en responder, pero Dios escucha la oración. Entonces, dentro de ella salía de misionar y le dije: sobres, luego la misión va a ser en Tilzapotla, y daban sus nombres y todo lo demás. Y le decía: vénganse al retiro. Entonces, primero ellos de Cuentepé en caliente, que la gente de acá, de la comunidad de Alpuyeca, que mira, mira, el año pasado en la Semana Santa decía misión y no hubo una respuesta. Este año planteaba misión nuevamente en Semana Santa y no hubo ese eco, esperando que el próximo año se den ahora sí las cosas. Entonces, de verdad, es decir, de verdad. Y le estoy diciendo que el reto es que la comunidad sea comunidad misionera. Es el reto. Entonces, ya llegará. Por eso digo, a veces Dios nos sorprende de esta manera. Estas personas que apenas desde enero, más o menos, diciembre, enero, estamos entrando en contacto con ellos y ya. Entonces, ya las invitamos para el retiro de Cristo en Misión y la idea es que podamos ir por allá, apoyar, que exista grupo de renovación, grupo de escuela de pastoral, de ANSPA y de muchas cosas más. Entonces, es ahí la tarea de cada uno de nosotros. Bueno, vamos hacia adelante. Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Dice por ahí otro texto: quien da limosnas se le van borrando los pecados. Dirá un texto. Pero entonces, en esa visión, verso 5, le dicen: envía unos hombres a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Por el otro lado, la visión de Pedro. El apóstol Pedro, verso 9, hacia el mediodía subió a la azotea. Ahora, verso 11, vio el cielo abierto y un lienzo, un mantel, imaginémonos este mantel de la mesa, colgado por las 4 puntas, descendía sobre la tierra. En él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, todos los animales. Había borregas, había marranos, había chivos, había de todo, reses y todo lo demás. Ok. Y entonces, verso 13, una voz que le decía: levántate, mata y come. Y verso 14, ¿qué dice Pedro?
Entonces, nunca he comido nada profano o impuro, mucho menos cerdo, mucho menos marrano, como judío. Entonces, y viene lo siguiente, verso 15, que dice la voz. Entonces subrayan, es así: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres impuro. Lo que dice por aquí, lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres impuro. 3 veces tiene esa visión. Pedro, levántate, estira la mano, agarra por ahí barbacoa, agarra por ahí carnitas, agarra por ahí, hace una torta de jamón, agarra. Y él decía, no. Había influenza porcina. Se te acabó la pila, Tuca. Entonces el Génesis nos va diciendo Dios creando en 6 días, y aparece la constante. Y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Era muy bueno. No llames impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto es un texto muy bueno cuando llegan los de las sectas, los hermanos diciendo eso está prohibido, eso no te lo comas. Entonces aquí está la respuesta: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres impuro. Pero Pablo nos dirá también lo siguiente, otros textos nos dirán lo siguiente: no es lo que entra lo que contamina. Jesús nos lo dirá: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de mi mente, de mi corazón. Dice Jesús, las malas pasiones, las malas ideas, las malas cosas. Entonces no es la moronga lo que te ensucia, no es el mole que queda la mancha del mole, pues no. Sino, dice, lo que vamos engendrando en nuestra mente, lo que vamos dejando que fluya en nuestro corazón. Viene verso 17. Pedro seguía pensando qué significaría la visión. Verso 19. Cuando el Espíritu Santo le dijo: ahí hay 3 hombres que te buscan. Verso 20. Baja y vete con ellos sin dudar. El Espíritu Santo diciéndole a Pedro: Pedro, no te pongas tus moños. Pedro, no la hagas de tos. Pedro, vete con ellos a Tilzapotla. Vete a Tilzapotla. Bueno, van a venir los de allá, Bueno, y verso 22, verso 21, ¿por qué razón han venido? Verso 22, le dijeron a Pedro: el oficial Cornelio, hombre justo, que honra a Dios y que goza de la estima de todo el pueblo judío, ha recibido aviso de un ángel para que te llevemos a su casa y oiga tus palabras. Y entonces pasaron esa noche ahí con el apóstol. Pero ya en casa de Cornelio, vemos verso 28. Vemos verso 28. Bueno, salto un poquito en verso 33 y luego voy al verso 28. Verso 33. Dice Cornelio: aquí nos tienes a todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos. Dice Cornelio: aquí nos tienes a todos.
subrayan esa palabrita todos. Y luego cuentan el chiste de la viejita. Luego lo cuentan ahí en la mesa redonda. Por eso, luego lo cuentan. Dijeron todos. Verso 33, ya, suspiren, ya. Aquí nos tienen a todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos. Entonces el punto sería, uno de los puntos es, dice todos refiriéndose a toda la familia, todas las personas. Y ahí todos está hablando niños, jóvenes y adultos. Semana pasada hablaba de que se bautizaron 3,000 y veíamos a Mateo, el evangelista, que nos hablaba que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces aquí, al decir totalidad, está hablando toda la familia. Pero también dice dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos. Entonces somos instrumentos de Dios. Vamos a 27, 28. Dice Pedro: ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Este es el punto clave. 28. Seguimos 10, 28. 10:28. Bueno, verso 30. Cornelio respondió: hace 4 días, hacia las 3 de la tarde, yo estaba rezando en mi casa. Vino un hombre vestido por ahí con ropas deslumbrantes y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Así que manda a alguien para que vaya a Jaffa y traiga a Simón Pedro, que se hospede en casa de Simón, el curtidor. Y entonces mandé por ti y tú has venido. Así que aquí nos tienes a todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos. Dice Jesús: vayan por todo el mundo, a todas las personas, en todos los tiempos, en todos los idiomas. Entonces, totalidad. El Espíritu Santo vendrá y les dirá todo lo que yo les manifestará, les revelará todo lo que yo he dicho, he anunciado. Totalidad. Y entonces viene el querigma otra vez. Aparece 10 del 34 y siguientes. Aparece el querigma nuevamente. Primer anuncio: pasión, muerte, resurrección, querigma. Entonces la sugerencia es que vayan después leyendo Hechos de los Apóstoles y
encierren el querigma, el mensaje querigmático, para que después en casita vayan comparando un esquema que sigue, un esquema que se sigue. Y el esquema básico es pasión, muerte, resurrección. Es el básico, pasión, muerte, resurrección. Dentro de ese esquema está la conversión como resultado de la predicación, la conversión, el bautismo, la venida del Espíritu Santo, la integración a la comunidad, pero el querigma en sí mismo sería pasión, muerte, resurrección. Es fundamental que tengamos ese esquema bien grabado en nuestra mente, bien grabado en nuestro corazón, bien grabado en nuestra predicación, un esquema que tendremos que ir utilizando una y otra vez. Verso 44, 10:44. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Este momento es histórico, este momento es clave en la historia de la iglesia. Y verso 47, dice Pedro, se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. No la hagan de jamón, no la hagan de tos, le dice el apóstol Pedro a los judíos convertidos que lo acompañaban. Y más adelante veremos en el siguiente capítulo, ya en la comunidad cristiana nuevamente, que va planteando todo esto y por qué lo hizo y cuál es el plan de Dios. Y entonces, verso 48, ordenó bautizarlos en el nombre de Jesús y le rogaban que se quedara unos días más. Entonces, predicación, querigma, primer anuncio, pasión, muerte, resurrección, en esencia. El querigma es esto, el primer anuncio, pasión, muerte, resurrección, en esencia. Entonces, no lo leo, ya después ustedes lo leen, y los otros, y ponerle por ahí querigma, para ir buscando los distintos querigmas. Querigma, primer anuncio, pasión, muerte, resurrección. Y fruto de ello, conversión, fruto de la predicación, la venida del Espíritu Santo, fruto de ello, el bautismo, el integrarse a la comunidad, fruto de la predicación. Cuando Cornelio, cuando el Felipe y el etíope, entonces le va predicando, se convierte, se bautiza y síguele para adelante, recibe el Espíritu Santo y acción. Entonces, mientras predicaba, venía el Espíritu Santo, vino Pentecostés en caliente para ellos. Ahí está, y hablaban también lenguas, como nos dice verso 46, los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Viene capítulo 11:2, cuando Pedro subió a Jerusalén, vinieron los cocolazos, los partidarios de la circuncisión le reprochaban. A ver, verso 2 por ahí, 11:2, alguien que lea por ahí, qué tienen en esa versión, su Biblia. 11:2 por ahí. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a discutir con él. Ok, bueno. Le reprochaban. Y entonces ya les cuenta todo lo que pasó, de la visión de Cornelio, la visión que él tiene, y lo dice por ahí en verso 7, verso 8, verso 9, extiende tu mano, come, y él decía no, porque es impuro, y Dios respondiendo, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Y verso 15, apenas
Apenas había yo comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces sería todo este verso 11 nos habla de el capítulo anterior, la visión de Cornelio, la visión de Pedro. Entonces recordé aquello que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y remarcaría esto: es clave este texto de cara al diálogo con las sectas, porque plantean el bautismo. Entonces aquí está hablando del bautismo. Están hablando del bautismo. Entonces dice: apenas había yo comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y recordé, dice Pedro, lo que dijo Jesús: Juan va a bautizar con agua, pero ustedes van a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces es importante este detalle: el bautismo en el Espíritu Santo, o con otras maneras, no necesariamente tiene que ser en el río Jordán para que sea un bautismo efectivo. Esa sería la canción, la importancia de este texto para plantear lo siguiente. Y dice 17: por tanto, si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Verso 18: al oír esto, se les bajaron los humos, lo irritado, se calmaron y alabaron a Dios diciendo. Van subrayando estos dos renglones últimos del verso 18, Hechos 11:18, que leen por ahí en su Biblia. También a los paganos les había concedido Dios la conversión que llevaba la vida. Entonces, verso 47: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Verso 10, 11:10, capítulo 10, 47. ¿Se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Capítulo 11, 18. También a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva la vida. Entonces aquí ese es un salto grandote que vendrá más adelante en el Concilio de Jerusalén, el punto crítico. Entonces el punto clave es este: así como Jesús en un primer momento está predicando para las ovejas extraviadas del pueblo judío, dice lo siguiente: llega una mujer no judía a pedirle ayuda a Jesús, y Jesús le dice: yo he venido nada más para las ovejas extraviadas de Jerusalén. Y dice: claro que sí. Y dice Jesús: no es bueno darle la comida a los perritos. La comida es para los que están en la mesa. El arroz, el pollo, el mole, las enchiladas es para los que están en la mesa. Y esa mujer dice: sí, es verdad, pero también las mascotas reciben la tortilla, el guacal, la pata, lo que cae de la mesa. Todos les toca. Y entonces dice: qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Y al paso del tiempo, ahora sí Jesús los enviará a predicar al mundo entero. Así también se va dando en un primer momento, sobre todo con Pedro, primer papa, se va dando esto con Pedro y con la comunidad primitiva cristiana, una cerrazón, porque nada más querían predicar entre el pueblo judío. Pero llegará el momento en el cual den el estirón. Vamos a plantear lo que pasa en el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén se va planteando lo siguiente. En el Concilio de Jerusalén se va planteando lo siguiente. Por un lado, el apóstol Pedro, digo esto y hacemos mesa redonda. Por un lado, el apóstol Pedro va planteando que para
ser discípulo de Jesús, tienen que observar las normas, las tradiciones judías. Las normas, las tradiciones judías. Y el apóstol Pablo dice, no, para ser discípulo de Jesús, tenemos que creer en Jesús, tenemos que aceptar a Jesús. Y ese es el conflicto en esencia del primer concilio, el concilio de Jerusalén. Por una parte, por un lado, con el apóstol Pedro, encerraditos para unos cuantos, entrar por el embudo del pueblo judío, tradiciones, normas, ley mosaica. Y por otro lado, Pedro diciendo, no, la salvación es para todos. La salvación es para todos. La salvación es para todos. Leo acá de Constitución Lumen Gentium, Jesús Luz de las Gentes, capítulo 16, lo siguiente. Tampoco Dios está lejos de los que buscan entre sombras e imágenes al Dios desconocido, pues Él da a todos la vida, el aliento y todo. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:4. Luego buscan 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:4. En efecto, y es lo que le decía la otra semana, en efecto, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Nuevamente leo. En efecto, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Entonces llega un momento en el cual el apóstol Pedro va diciendo, los apóstoles van diciendo, no vamos a poner más cargas que las estrictamente necesarias. No vamos a poner más cargas que las estrictamente necesarias. Y entonces, a partir de ahí, se pudieron dar las cosas de echarle gas en todo este aspecto. Vamos a hacer mesa redonda. Vamos a hacer mesa redonda. Nada más, por ahí en 13:2, busquen 13:2. Hechos, sí, estamos en Hechos 13:2. ¿Alguien que lea? Mientras celebran el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dice, un día mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les encomendaron. Perfecto. Bueno, vamos a hacer mesa redonda y luego retomamos esto de Concilio de Jerusalén y los viajes misioneros. ¿De acuerdo? Para al menos enumerarlos. Bueno, ¿qué preguntas les hice? ¿Quién ha sido tu Bernabé? ¿Quién ha sido tu Pablo? Sí, ¿cuál otra? Por ahí otra pregunta les hice también. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero creo era otra lo que les había preguntado. Bueno, de todos modos anotan esta, aunque vamos a Pablo y Bernabé.
anotan por ahí, Señor, ¿qué quieres que haga? Aunque ahorita nos vamos a meter con Pablo y Bernabé, ¿de acuerdo? Estamos en el tema 28, Hechos de los Apóstoles, parte 2. Hacemos mesa redonda y continuamos, ¿perdón? Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.